Soy Julio Sáenz, soy el enólogo y director técnico de La Rioja Alta y quiero aprovechar esta oportunidad que nos brindan nuestros amigos de B. Suárez para presentar las novedades, los nuevos vinos que vamos a sacar al mercado y que espero que sigan confiando y que gusten y que disfruten de estos vinos. Siempre que sacamos un vino al mercado, siempre que sale un nuevo vino de nuestras bodegas, pues para nosotros es un nuevo reto y es como empezar otra vez la historia de nuestra bodega. Prácticamente somos como los alumnos, como los estudiantes, que con cada uno de nuestros vinos nos examinamos. Son 3 nuevas cosechas de 3 nuevos vinos en las que hemos depositado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Detrás de mí, detrás de toda la bodega, hay muchísima gente implicada en este proyecto, en este maravilloso proyecto de los vinos de La Rioja Alta, y hay mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho cariño también. Entonces creo que los vinos poco a poco superan a las añadas anteriores y yo creo que van a gustar, sobre todo a este mercado de vuestro país, que siempre ha sido que también nos ha acogido, tanta ayuda nos ha prestado, sobre todo, como digo, nuestros amigos de B. Suárez, que siempre que hemos ido allí, pues nos han ayudado, nos han puesto todo su empeño, todo su esfuerzo en que los vinos de La Rioja Alta pues sean conocidos y que la gente los disfrute. Para nosotros es un placer y una alegría que uno de los primeros países donde se presentan estos vinos pues sea en Puerto Rico, un país al que tenemos mucho cariño personal y, como digo, empresarial también. Podríamos hacer una cata de los vinos sin más y explicar cómo lo hemos hecho, a qué huelen, a qué saben, pero creo que los vinos deben representar también el alma de las bodegas donde los hacemos, deben representar la filosofía, deben representar también a las personas que estamos detrás de los vinos, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea un poco largo y aunque sea un poco más tedioso, que es lo que es hacer una cata normal, pues sí que me gustaría pues hablarles de lo que es La Rioja Alta en grupo, en conjunto, y luego de su historia, de su filosofía, de por qué hacemos este estilo de vinos. Y luego sí que voy a intentar pues hablar de cada vino, de cada añada, de qué peculiaridades tuvo, de pequeñas anécdotas que nos ocurrieron y qué es lo que nosotros vemos de calidad en estos vinos, ¿no? Bueno, por remontarnos como más de 125, más de casi ya 130 años atrás, La Rioja Alta se funda en un sitio muy especial de Rioja, en España. Rioja, como saben, es la punta de lanza de los vinos de prestigio de España. Para mí es una de las mejores zonas vitícolas del mundo. Creo que, por suerte, poco tenemos que envidiar a los grandes vinos pues de otras zonas, como Francia, como Alemania, como Italia, como Australia, como Chile. Y creo que ese ha sido el trabajo de muchísimos años, de muchísima historia. Por eso yo creo que es bueno que la gente entienda el pasado, ¿no? Porque, como muchas veces decimos, sin el pasado nunca habríamos llegado a estar en este momento en el que estamos, ¿no? Como les digo, La Rioja Alta se funda en 1890, son 5 familias que deciden aunar sus esfuerzos para crear esta empresa, esta bodega. El motivo por el que se crea aquí La Rioja Alta, en un sitio muy concreto, localizado en un espacio muy determinado de La Rioja y de Haro, es debido a la crisis de la filosera. Como bien saben, a finales del siglo, a mediados principalmente del siglo XVIII, los viñedos del sudoeste de Francia, de la zona de Burdeos y luego posteriormente todos los viñedos de Europa, son arrasados por una plaga llamada filosera que viene importada de los viñedos americanos.
Este bichito, por así llamarlo, este insecto, ataca las raíces de las cepas y las acaba secando y, por tanto, destruye el viñedo. Bueno, esto ocurre, como les digo, a mediados del siglo XVIII en Francia, en la zona de Burdeos, y el viñedo francés pues es arrasado en muy poco tiempo, prácticamente por completo. Esto era un gran problema para los viticultores y las bodegas de Francia, de Burdeos, porque ellos tenían un mercado muy importante de vinos que se importaban, o se exportaban, perdón, principalmente al Reino Unido, al centro de Europa, a Rusia, Francia también era un gran consumidor. Bueno, era un mercado muy importante para ellos al que no podían abastecer. Estos bodegueros, por suerte para los riojanos, deciden salir a buscar, a proveerse de vinos de muy buena calidad o de una cierta cantidad también. Hacen una prospección de distintas zonas y entonces, por proximidad, por cercanía, pero también por facilidad en el transporte, Rioja era uno de los sitios más importantes en la producción de vinos. Ellos deciden venir aquí, estas bodegas francesas, y comprueban que, bueno, que sí, que hay una gran cantidad de viñedo, pero que posiblemente este vino que se hacía antes en Rioja, pues no estaba hecho al criterio o al sabor o al gusto francés que ellos estaban acostumbrados. Eso para ellos no supone ningún problema. Dice, bueno, tenemos calidad y sobre todo lo que ven es un gran potencial, sobre todo con la variedad tempranía, de hacer grandes vinos, hacer muy buenos vinos y sobre todo, si se aplican las técnicas de elaboración de Francia, pues de una gran calidad. Pues bien, como les digo, aparecen estas bodegas con el ansia de comprar vino hecho al estilo francés y luego llevarlo a sus bodegas de Francia, envejecerlo y luego, una vez envejecido, venderlo como les digo, a este mercado tan importante del Reino Unido y del centro de Europa. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Hay familias, hay gente que ve un próspero negocio y que ve una cierta capacidad de mejora y que decide fundar sus bodegas. Se fundan varias bodegas aquí en lo que se llama la ciudad de Haro, en un sitio muy concreto que es en las inmediaciones, las cercanías del barrio de la estación, del tren. Porque Haro tenía una gran ventaja frente a otras zonas de Rioja, que era que poseía estación de tren, y eso permitía llevar el vino desde Haro, cargar el vino aquí en Haro en barriles, llevarlo al puerto de Bilbao y desde allí en barcos trasladarlo a Burdeos. Pues como les digo, esta importancia del tren es tan importante que se empiezan a fundar varias bodegas. Se funda López Heredia, se funda Cune, se funda Bodegas Bilbaínas, se funda Gómez Cruzado y se funda también en 1890, se funda La Rioja Alta. Lo fundan 5 familias y como anécdota o como cosa señalable, y sobre todo además en estos tiempos, pues la primera presidenta de la sociedad es una mujer llamada Saturnina, que es la que impulsa el desarrollo de la bodega. Bueno, como les digo, se funda La Rioja Alta, aquí en el barrio de la Estación, y hoy por hoy, pues posiblemente sea uno de los sitios enológicos o enoturísticos más importantes del mundo, porque dense en cuenta la importancia que es en tan poco espacio de tiempo tener ubicadas 7 bodegas centenarias. Es un hecho prácticamente inaudito en el mundo y casi en un día tú puedes visitar estas bodegas, probar sus vinos y pasear, conocer a la gente que hacemos los vinos, conocer las bodegas, las instalaciones, los parques de barrica, y entonces eso es como un atrayente muy importante ahora actualmente para nosotros. Pero volviendo atrás, volviendo a esos primeros años,
Hay una serie de hechos que me gustaría contarles porque son importantes para entender este estilo de vinos que nosotros elaboramos. Como les digo, se funda en la importancia de la crisis de la filosera es muy grande, no solo porque se crean estas empresas, se crean estas bodegas, sino porque también cambian la forma de hacer los vinos, cambian los métodos de elaboración. ¿Por qué cambian los métodos de elaboración? Cambian porque estas grandes bodegas, estas bodegas sobre todo de Burdeos, pues veían que los vinos de Rioja se tenían que adaptar al estilo bordelés. Y entonces ellos lo que hacen es mandar a sus maestros bodegueros a estas bodegas para que se elaboren los vinos al estilo de Burdeos. Y traen una serie de técnicas enológicas o técnicas de cómo hacer el vino que fueron determinantes en el estilo y en la calidad posterior de los vinos de Rioja. Una de las cosas que traen, una de las más importantes y de las primeras es, ustedes saben que las uvas están colgadas de unos pequeños racimos y que actualmente, pues para elaborar un vino tinto lo que hay que hacer es separar el grano de ese raspón, de esos pedúnculos donde está ubicado el grano de uva. En los primeros momentos esto no se hacía. La forma de elaborar que teníamos aquí en Rioja era hacer la elaboración juntando todo, es decir, el grano de uva con el raspón. ¿Qué es lo que ocurría? Que esos vinos tenían un carácter muy fuerte, eran unos vinos muy rudos, muy vastos, muy tánicos, muy difíciles de domesticar y que sobre todo aguantaban muy poco tiempo cuando se intentaban conservar. ¿Qué otras cosas traen también muy importante? La crianza de los vinos en barrica. Eso fue determinante. Ellos consideran y creen, y el tiempo les ha dado la razón, que los vinos, una vez que están envejecidos en barrica, mejoran, se suavizan, se hacen más elegantes, se hacen más finos. ¿Por qué? Porque el vino, por así decirlo, pierden toda esa vastedad, toda esa rudeza, pero además se van proveyendo de sabores y aromas provenientes de la madera que le dan más complejidad y más elegancia al vino. Todas estas técnicas de la crianza provienen de Francia. Claro, tener los vinos en las barriles o en las barricas no es suficiente. Hay que ir separando o ir eliminando poco a poco esa rudeza, esas sustancias disueltas que tiene el vino que aportan esa rudeza y esa vastedad. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con la trasiega. Nosotros seguimos manteniendo el mismo sistema de trasiega que cuando empezamos desde 1890. Es un sistema tradicional de trasegar la barrica de una barrica a otra barrica. ¿Qué es lo que aporta esta trasiega? Bueno, ustedes saben o si no le cuento, que el vino cuando se mete en barricas no solo adquiere sabores y aromas propios de la madera, sino que también va perdiendo otra serie de características, va perdiendo la rudeza y va perdiendo todas esas materias disueltas que luego posteriormente cuando aparecen en la botella pues son tan indeseables, ¿no? Nosotros eso en todos los vinos tintos del grupo de la Rioja Alta lo hacemos durante la crianza del vino en barrica, en lo que llamamos la trasiega. Bien, pues como les digo, esto viene también de Francia, viene también de estos maestros toneleros, bordeleses, perdón. Traen muchas más cosas, traen la clarificación con huevo, traen el embotellado, la utilización de las botellas, la utilización del corcho para que el vino aguante más y sobre todo traen un saber hacer del vino. Por eso verán en muchas botellas de los vinos de Rioja elaborados al estilo bordelés. Todo esto que les he contado previamente es una manera de contar de las mejoras que supusieron para los vinos de Rioja y que hoy tengan la fama y el prestigio que tienen. Bueno, voy a volver un poquito a la historia de la Rioja Alta S.A., que es a lo que motivo de este contacto con ustedes. Bueno, como les digo, se funda en 1890. Estas 5 familias, pues bueno, empiezan a crecer. En un principio se vendía vinos a estas bodegas bordelesas, pero también se embotellan vinos de una cierta calidad. Y el primer vino que se embotella
es lo que hoy conocemos como el Gran Reserva 890. El nombre de Gran Reserva 890 viene del año que se funda la bodega, de 1890. Y así era la marca en un principio, Gran Reserva 1890. Lo que ocurre que por motivos legales y también por preservar un poco la confianza que tenía en el consumidor, decidimos quitar este 1 porque podía dar a confusión, ¿no? Hablar de un vino, por ejemplo, un Gran Reserva 1890 de la cosecha 26 o 27 o del 80 y tantos, pues podía llevar a confusión, por así decirlo. Y de ahí viene el nombre de Gran Reserva 890. Bien, una de estas 5 familias que funda la bodega aquí en Haro es la familia Ardanza. La familia Ardanza también es propietaria en esa época de una bodega llamada Bodegas Ardanza. Bien, en el año 1904 deciden unir las dos sociedades, La Rioja Alta S.A. junto con Bodegas Ardanza, y crear una única compañía que se va a llamar Bodegas La Rioja Alta S.A. y que es el germen inicial de todo esto. Para conmemorar ese evento, para celebrar ese evento, se decide crear una nueva marca, también un Gran Reserva, también un vino de una gran calidad, al que deciden llamar Gran Reserva 1904. Y que por el mismo motivo que en el caso del Gran Reserva 890, se decide eliminar el número 1 y queda la marca Gran Reserva 904. La bodega sigue creciendo, la bodega sigue expandiéndose y sigue elaborando durante una serie de años pues el estilo de vinos pues muy afrancesado. De hecho, todavía aquí podemos ver en esta sala donde nos encontramos vinos de esa época que se elaboraban con una subetiqueta, por así decirlo. Y tenemos botellas, por ejemplo, de vinos elaborados en La Rioja Alta S.A. al estilo Sauters, o vinos elaborados de La Rioja Alta al estilo Borgoña. Y este es el inicio, o por así decirlo, la primera parte en la historia de lo que hoy conocemos Viñardanza. Viñardanza es un vino que se elabora desde los primeros años de nuestra historia, pero no con el nombre, con la marca Viñardanza, sino con el nombre de vino de La Rioja Alta elaborado al estilo Borgoña. Es en el año 1942 cuando se registra por primera vez la marca Viñardanza y ya empieza su andadura con esta marca, ¿no? Bueno, años muy complicados, años muy difíciles, porque des en cuenta que estábamos pues casi en mitad de la guerra civil, o sea, a finales ya de la posguerra de la guerra civil española, pero también inmersos en mitad de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces era complicadísimo vender vinos en esa época, ¿no? Entonces, como anécdota les puedo decir, y lo tenemos registrado, que así era, que nuestros principales clientes o algunos de nuestros principales clientes en esa época, pues eran países de América como Venezuela y como Cuba. Entonces, bueno, era siempre los países sudamericanos, los países americanos, pues siempre han sido grandes amigos de La Rioja Alta. Bien, como les digo, la bodega sigue creciendo, sigue expandiéndose. En los años 70 aparecen nuevas marcas como son Viñarana y Viñardanza, también pertenecientes a familias fundadoras de la bodega. Y así sigue siendo un poco la historia de La Rioja Alta S.A. Bueno, llegados a los 80, La Rioja Alta ve que su portfolio, su gama de vinos, pues estaba muy bien, eran vinos ya que estaban ya muy consolidados, no solo en el mercado nacional, también en el mercado de exportación, empezábamos ya con una exportación también importante, pero que había otras zonas vitícolas en España que eran capaces también de aportar grandes vinos, y que nosotros podíamos poner nuestro granito de arena pues también para hacer nuestro estilo de vinos en esas zonas. Como les digo, finales de los años 80,
empezamos lo que es muy importante para nosotros, que es el inicio de una bodega. Y el inicio de la bodega siempre es el inicio de los viñedos, es la plantación de los viñedos. Así que nos vamos a otra de las zonas más prestigiosas de España, que es la Ribera del Duero, y empezamos a plantar un viñedo en una zona muy complicada climáticamente, porque estamos hablando de que es la zona de la Ribera del Duero es una zona climáticamente dura, con inviernos muy duros, muy fríos, y veranos tremendamente calurosos. Eso hace que la variedad primordial allí, que es el tempranillo, pues se comporte de una manera distinta a lo que es el tempranillo de aquí de Rioja. Entonces, como les digo, empezamos a la plantación de un viñedo en Ribera del Duero, al que seguimos dedicándole muchísimo trabajo y dedicación durante más de 12 años, porque no es hasta finales de los años 90, hasta el año 2000, el año 99, perdón, cuando construimos la bodega. Dese un poco cuenta lo que es la filosofía de la bodega, ¿no? O sea, es un proyecto como no a corto ni a medio, o sea, a largo plazo. 12 años antes de tener nuestro primer vino, plantamos el viñedo. Cuando consideramos que la uva ya podía dar la calidad que nosotros considerábamos para hacer grandes vinos, es cuando decidimos hacer la bodega, y 3 años después, 4 años después, salió nuestro primer vino de Ribera del Duero, Aster, al mercado. O sea, es un proyecto como muy a largo plazo, ¿no? Con una inversión muy potente, con una dedicación muy intensa, y que nunca sabes si al final pues te va a ir bien o te va a ir mal, pero bueno, es una apuesta de futuro, y fue una apuesta, yo creo que acertada. También, como les digo, en esa zona, en esa época de los años 90, pues nosotros veíamos que nos faltaba un estilo de vino que ayudase a los vinos de La Rioja Alta. Nos faltaba un blanco. Nosotros elaborábamos aquí vinos blancos hechos a un estilo muy clásico, muy al estilo a lo que hoy podríamos conocer con lo que son los vinos de María José López Heredia, vinos pues dedicados a una crianza en barrica muy larga y un tiempo en botella también muy largo, y que los vinos tenían una grandísima calidad. Pero creíamos que había otras zonas que podíamos hacer un vino quizás un poco más moderno, un poco más internacional, con otras variedades fuera de lo que es Rioja. Así que, como les digo, a finales de los años, creo que en el año 1987, nos fuimos más de 600 kilómetros al oeste de La Rioja, a una zona muy concreta de España, a Galicia, muy cerquita de la frontera con Portugal, y casi ya en el borde, en la desembocadura del río Miño, al borde del océano Atlántico. Y ahí empezamos, como hemos empezado todos los proyectos de La Rioja Alta, por el principio, por el viñedo. Empezamos a construir lo que posiblemente hoy, a día de hoy, casi 40 años después, sea uno de los viñedos conjuntos más grandes de la denominación. Allí tenemos cerca ya de 90 hectáreas de la variedad Albariño, que es el primer vino que hoy vamos a tomar. Como les digo, proyectos a muy largo plazo. Voy a empezar con la cata de este vino, del Albariño, de la cosecha 2018. Les voy a hablar un poquito de la filosofía de cómo hacemos nuestro estilo de vinos blancos allí, y un poco la cata del vino. Voy a empezar a abrirlo. Bueno, la cosecha que van a recibir es la cosecha del 2018, y bueno, voy a aprovechar que pasaba curiosamente por aquí el presidente Guillermo Aranzábal. Le voy a invitar a tomar un vino. Julio, hola amigos, amigos de B. Suárez. Yo soy Guillermo Aranzábal, ya ha dicho Julio, el presidente de la bodega. Suelo ir por Puerto Rico porque tengo muchos buenísimos recuerdos de visitar clientes y amigos ahí en Puerto Rico, además de las bodegas particulares que hay ahí de algunas personas que son impresionantes, ¿no? O sea que a ver si cuando acabe todo este confinamiento vamos Julio y yo por allí, sí, y podemos hacer la
la cata de nuestros vinos en persona, que es muchísimo más bonito y más cercano, ¿no? Mientras tanto, este es un buen sistema, por lo menos para estar en contacto un poco más habitualmente, ¿no? Pues bueno, ahora nos hacen quedarnos en casa Sí. y bueno, es una manera distinta de dar a conocer. El vino ayuda a quedarte en casa también, El ¿eh? vino ayuda. El vino Sí, ayuda. sí. Mira, tengo si quieres, vamos a probar el Lagar de Cervera. Este es el nuevo. El 2018, Ah, 18, sí. ¿vale? Que es el que ellos acaban de recibir. Sí. Y que siempre hablamos que los vinos como dice Ángel Suárez, que es el enólogo de esta bodega, él me dice que los vinos albariños hay que beberlos jóvenes, pero no recién nacidos, ¿eh? Sí. No es verdad, cuando sale el vino al principio sale un Sí. poquito demasiado sin hacer casi, ¿verdad? Eso es. Luego cuando pasa un poco el tiempo ya en botella, ganan muchísimo en complejidad. Bueno, es un vino que es 100% albariño, todo viene de nuestros viñedos, todos los vinos que vamos a catar hoy vienen de viñedos propios, somos autosuficientes, luego hablaré un poco de la filosofía también, pero viene de nuestros propios viñedos y aunque tenemos, como digo, hoy a día de hoy cerca de 90 hectáreas, ¿no? Tenemos 95 hectáreas. Sí, ahora, con las nuevas con plantaciones. las 15 nuevas. La ventaja que tiene hacer estos vinos o tener estos viñedos es que nos permite seleccionar las mejores uvas para hacer estos vinos. O sea, somos seleccionadores de viticultores, por así decirlo, ¿no? Entonces, solo con las mejores uvas somos capaces de hacer este vino. Bueno, como te digo, este es de la cosecha 2018, tiene un color ya más amarillo pajizo, Sí, muy va bonito. ganando un poquito en Va intensidad el color. Va ganando en intensidad, ¿no? No tan... La intensidad es alta, bueno, la variedad albariña es una variedad muy afrutada, son vinos que recuerdan mucho a las frutas con hueso, a la manzana verde, al hinojo también, ¿no? Tiene un toque así como floral también, pero que cuando cuando cogen un poquito de más de madurez el vino, se hace un poquito más elegante, un poquito más complejo y aparecen un poquito notas especiadas, como que el vino está como más integrado, está más redondo. Yo me acuerdo cuando fuimos a Galicia, yo creo que era a final de los 80, a instalarnos allí, los albariños duraban 4 o 5 meses y al año siguiente ya estaban muy evolucionados y oxidados y ahora en cambio los albariños con un año de botella, por ejemplo, ganan muchísimo más en redondez, en untuosidad, y en finura. en complejidad, en finura. Y en finura. Me gusta mucho el vino porque tiene ese carácter del albariño, esas notas fruta, tiene esa frescura en la boca, tiene esa sensación fresca que te invita a seguir bebiendo, pero también tiene un poquito graso también el vino, que lo hace así que la acidez no esté tan marcada, y tiene complejidad el vino, ¿no? Tiene un toque salino también. Y muy buen cuerpo, ¿eh? Muy buen cuerpo estaba. Mira, eso una de las cosas que ayudan a que el vino mantenga la frescura, pero también no tenga una acidez tan excesiva como tenían los primeros albariños de los años 90 y que los finales de los 90, que eran con una acidez muy agresiva, Sí, excesiva. Nosotros jugamos ahora mucho, trabajamos mucho las lías del vino para que vaya cogiendo ese carácter graso y ese carácter más amable, más que la acidez la mantenga, pero más envuelta en lo que es la estructura del vino. Y luego la maloláctica tampoco es automático, eso se hace según la cosecha. Dependiendo del año, ¿no? Sí, Le da esas tocas así también un poquito lácteos que ayudan un poquito también a que el vino tenga una mayor complejidad. Yo creo que va a gustar mucho, sobre todo a los clientes de Puerto Rico. Es un vino como muy adaptado para ellos, porque es amable, es fresco, un poquito más frío, estaría más expresivo, y luego que va a encajar muy bien con la comida que allí se... Pues déjame brindar por B. Suárez y nuestros amigos de Puerto Rico. Salud a todos, amigos. Nos veremos por allí. O por aquí si quieren venir, ¿eh? Encantado de recibirles. Bueno, Lo dejo con Julio. Hasta luego. Bueno, se lo recomiendo sobre todo con productos del mar, con el marisco, con la langosta,
con los pescados. Es un vino que va a gustar mucho y y que les va a... Yo creo que está muy adaptado también a esa zona del Caribe tan bonita y tan chula y que se come tan bien, ¿no? Y el albariño, gracias a Dios, pues ha sido un vino que la Gareth Cervera que ha gustado muchísimo siempre en estos países que tienen esta climatología tan especial y toda una gastronomía tan rica, ¿no? Entonces yo creo que puede ir muy bien. Yo se lo recomiendo y seguro que nuestros amigos de B. Suárez pues se lo hacen llegar inmediatamente. Está amable además el vino, yo creo que ahora está en su mejor momento. Bueno, esto es un poquito nuestro vino blanco. Vamos a continuar, o voy a continuar, con eh, el primer vino tinto, y como les he dicho, es un vino que lo elaboramos en la Ribera del Duero, en una zona muy dura, por así decirlo. Como ya les he hablado de las condiciones climáticas, que como en inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, es una zona que está muy alta, que está a más de 800 metros sobre el nivel del mar y tiene otra peculiaridad, que es el suelo. Son suelos muy pobres en el que solo se podría plantar la uva, yo creo, porque el resto de cualquier otra cosa que plantásemos allí no crecería. La viña le cuesta muchísimo expresarse, pero cuando ya la viña es vieja, cuando ya la viña ya empieza a ser madura, da unos vinos de una grandísima calidad. Como les digo, nosotros empezamos nuestra aventura en Aster, en Viñedos y Bodegas Aster, a finales de los 80. Hoy tenemos cerca de 80 hectáreas de una única variedad, que es el Tempranillo o Tinta del País, con el que hacemos dos vinos, que son Aster y Finca El Otero, que es, por así decirlo, pues un vino con un carácter más de terroir, más enfocado a una parcela o una microparcela de nuestra finca. Aster es un proyecto muy ilusionante, muy bonito también, porque la Ribera del Duero es una zona vitícola que yo creo que está a la altura de las grandes zonas vitícolas de España y por tanto de las del mundo. Nosotros apostamos allí por un estilo muy determinado de vinos. Llevamos nuestra filosofía. Nuestra filosofía era muy clara. Queríamos hacer un vino que representase los vinos de la Ribera del Duero. Queríamos un vino que representase Aster, que una persona cuando ve una botella de Aster, cuando toma una botella de Aster, le lleva allí, le sabe que es un vino de Ribera del Duero y de Aster. Y por último le queríamos dar, o sea, no podemos olvidar que tampoco que pertenece a la Rioja Alta, tiene que tener como un nexo de unión con los vinos de la Rioja Alta. Y ese nexo de unión creo que se lo damos apostando por un estilo de vino donde la elegancia, la finura y vinos que tengan capacidad de guarda es muy importante para nosotros. Vamos a catar la nueva cosecha de Aster, que es Aster 2015. El año 2015 yo creo que fue uno de los mejores años en la historia de la Rioja Alta. Fue un año donde todo se desarrolló con una gran normalidad, con un gran equilibrio. Hizo frío cuando tenía que hacer frío, hizo calor cuando tenía que hacer calor, las uvas maduraron muy bien y particularmente en Aster, en Viñedos y Bodegas Aster, donde esta dureza del clima se vio un poco más equilibrada. Esto nos dio unas uvas de una gran concentración, muy intensas de color, muy potentes en aroma, pero también con una gran identidad. Vamos a probar esta cosecha del 2015.
Bueno, separar estas copas. Coger una copa nueva. Bueno, ya solo el color ya indica de que estamos ante unos vinos de una gran intensidad. Bueno, el 2015, como les digo, un año muy equilibrado, con vinos de gran identidad, con vinos muy potentes, pero muy delicados también y con gran capacidad de guarda. Es un vino que hacemos un 100% con uvas de la variedad Tempranillo, tinta del país, pero hacemos una selección de las uvas de todo nuestro viñedo. El resto de las uvas no las utilizamos para estas marcas, las vendemos a otras bodegas fuera de la bodega. Intentamos quedar con el corazón, por así decirlo. Aquí utilizamos una técnica de elaboración un poco distinta a lo que hacemos en Rioja. Intentamos aprovechar las primeras horas de la mañana cuando más frío hace para recolectar las uvas, para que las uvas entren lo más sanas y lo más íntegras posible. Hacemos una mini o una pequeña maceración de las uvas sin el alcohol para extraer más aromas y más color, y el proceso de fermentación viene a durar como unos 16-17 días. Una vez que ha concluido esta fase de fermentación alcohólica, los vinos pasan a barricas de roble francés, la mayor parte en roble francés nuevo, para hacer la segunda fermentación o fermentación maloláctica, y con eso conseguimos darle al vino un carácter más amable y que esos taninos tan duros y tan abruptos que tiene la tinta del país en esta zona, pues se vean un poco domados y envueltos en la estructura del vino. Una vez concluida la fermentación maloláctica, lo que hacemos es pasar de nuevo el vino a barricas de roble francés, y es envejecido al menos durante unos 22 meses en estas barricas, trasegándolas cada 6 meses más o menos para eliminar los pozos que pueda dejar. Bueno, vamos a catar el vino. Como veis, es un vino que tiene una capa de color muy alta, tiene un tono, pues en el borde tiene ya, diría que rubíes, con un poquito de granate en el fondo. Es muy intenso en la nariz, recuerda mucho a las frutas negras tan típicas de aquí, como las moras, las ciruelas maduras, los arándanos negros, pero tiene también ese toque amable del roble, tiene ese toque especiado, tiene ese toque avainillado, tiene ese toque dulzón del roble americano. La boca es muy intensa, muy sabroso, muy equilibrado, muy goloso también, con una estructura muy alta. Tiene los taninos muy marcados, pero son taninos muy suaves, muy dulces y muy equilibrados. Tiene un retrogusto en el que esas notas de las frutas rojas, las frutas negras, perdón, y las notas especiadas de la madera están muy presentes. Es un vino que para tomarlo así, pues quizás sea un poquito, necesite algo, ¿no? Yo creo que es un vino que necesita algo para comer, como una carne asada, un cordero asado, que es tan típico de aquí de la zona, de la Ribera del Duero, un carácter, una comida. Yo diría que sería el vino del plato contundente de una comida, ¿no? Una barbacoa también le puede ir muy bien. Está riquísimo, y lo que me apasiona de este vino es ese toque elegante, ¿no? Que para hacer vinos muy abruptos, muy intensos, pues tiene ese toque amable y ese toque elegante que yo creo que es el que le une un poquito a los vinos de la Rioja Alta S.A. Bueno, espero que les guste también, porque hemos puesto mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho cariño en este nuevo cosecha de Aster.
Bueno, y voy a ir ya con el último de la cata, Viñalberdi 2015, que van a tener la suerte de tomarlo en primicia porque no está todavía en el mercado español y sí que lo va a estar para el mercado puertorriqueño. O sea que nos hace mucha ilusión que sea Puerto Rico uno de los primeros países donde pueden disfrutar de este vino. Como les digo, la cosecha 2015 fue una cosecha muy buena en general para los vinos de la Rioja Alta. Antes hemos hablado de Aster, de otra bodega en otra zona, pero para los vinos de la Rioja Alta, voy a cortar bien la cápsula porque he hecho aquí una pequeña chapuza. Ahora, sí, mucho mejor. Bueno, y es una cosecha muy atlántica, la diría yo. Yo la definiría como una cosecha fresca, atlántica, equilibrada, muy intensa. Todos los vinos que nosotros tenemos de la cosecha 2015 se están comportando, tanto en botella como en barrica, con una elegancia y una finura tremenda. Bueno, cambiar de copa. Bueno. Bien, Viñalberdi, como les digo, por contar un poquito la historia, el nombre viene también no es de un viñedo, proviene de una de las familias, proviene pues, concretamente de la familia de Guillermo, y es una marca que quedó registrada a finales de los 70. Antes era un vino que se vendía como vino comercializado embotellado en su tercer año, ¿no? Y luego pasó a ser Viñalberdi. Aquí, como peculiaridad de este vino, es que aquí en el mercado nacional, en España, se comercializa como crianza y que es uno de los vinos más importantes en las cartas de los grandes restaurantes españoles. Incluso alguno de ellos pues lo tiene como vino de la casa, ¿no? Como etiquetado con su logo y muy personalizado, y es un vino que en algunos de los casos pues llevan más de 50 años con él como vino de la casa. Es un vino como muy particular. Es un vino que aquí en España, como les digo, se comercializa como crianza, pero en el mercado, en Puerto Rico en concreto y en el mercado de exportación, se comercializa como reserva. Es el mismo vino, son los mismos lotes, lo que pasa que por motivos comerciales pues se decidió que fuese un reserva en el mercado de exportación y también en Puerto Rico. Bueno, es un vino que lo elaboramos en un 100% con uvas de la variedad Tempranillo. Utilizamos barricas de roble americano. Ha estado envejecido durante 2 años en estas barricas de roble americano. El primer año utilizamos barricas de roble americano nuevo, y el segundo las cambiamos cambiamos el vino a unas barricas un poquito más viejas. Y ha estado pues hasta desde el año 2018, que fue embotellado en botella, hasta casi 2 años hasta salir al mercado. Bueno, el color no tiene la intensidad, la fuerza que tenía Aster, los vinos de la Ribera, es un tempranillo también, pero quizás con un color más delicado, un poquito más abierto, con tonos granates, con un tono rosado en el borde, pero que tiene una capa de color muy interesante. La nariz es explosiva, muy intensa, pero aquí el carácter del tempranillo es distinto. Aquí el carácter es más de fresa, de frutas rojas maduras, de frutas metas rojas compotadas, las fresas, las frambuesas, las moras rojas, los arándanos rojos, y luego el roble americano pues le aporta esas notas de vainilla, de caramelo, de toffé, muy dulzón, ¿no? Muy caramelo tostado, ¿no? Me sale ahora a mí el vino. Es un vino con buena estructura, muy elegante, muy fino, muy equilibrado. Tiene una frescura, una acidez no marcada, pero sí integrada. Tiene un retrogusto
Fabuloso. Bueno, invita a beber, ¿no? Bueno, este es el vino que te puedes tomar casi la botella solo, no hace falta nada para comer, ¿no? Pero claro, es mejor tomar el vino con un poquito de comida, ¿no? Ahora lo tomaría con un platito de jamón ibéricos de aquí de España, con unos entrantes, con unas tapas, quedaría riquísimo. Con un pescado también, con un pescado, quizás a la brasa. Es un vino muy versátil, que combina, yo creo que con cualquier, es el vino, por así decirlo, a mí me gusta porque tú puedes empezar una comida con Viñalberdi y la puedes acabar. Es un vino que te acompaña durante toda la comida. Posiblemente yo le digo que es el vino más versátil de la Rioja Alta. Muy clásico, ¿no? Estamos hablando de vinos ya de aquí, de Aro, de Rioja, de la zona del barrio de la Estación. Es un vino, yo diría que es el típico vino de la Rioja Alta, de un vino típico del barrio de la Estación. Bueno, amigos de Puerto Rico, ha sido un verdadero placer. No quiero utilizar más su tiempo. Espero que les haya, que les haya entretenido, por así decirlo, en estos tiempos de estar en casa con esta pequeña cata, con esta historia de la Rioja Alta. Cualquier cosa que necesiten saber de tanto mía como de los vinos, como de la Rioja Alta, pues tenemos en nuestra web hay un apartado, el enólogo responde, al que contesto pues de cualquier cosa relacionada con el mundo del vino, la enología, la historia de la bodega, cualquier cosa que les interese, pues yo estaría encantado. Eh, Solo me queda dar ya dos cosas, ¿no? Una, agradecer nuevamente, porque no nos cansaremos del trabajo tan intenso y tan maravilloso que hace B. Suárez con nosotros, con nuestros vinos. Siempre los ha apoyado, siempre los ha defendido, nos ha ayudado muchísimo a integrarnos con todos ustedes y que seamos una pequeñita parte de sus vidas. Y entonces, bueno, pues nuestra gratitud la expreso yo, pero es de toda la bodega, y que esperemos que estas catas, pues en un futuro muy lejano podamos hacerlas allí. Y lo segundo que quería remarcarles, o lo que les quería decir, es que hay que tener calma, que es un mensaje positivo, que todo esto seguro que pasa, que por suerte tenemos el vino que nos ayuda en estos momentos, y que espero que esto pase muy pronto, que sea un mal sueño y que podamos brindar con vino y disfrutar de nuestro estilo de vino. Me gustaría, como les digo, poder visitarles pronto, podamos hacer esta cata y que les sirva de ayuda. Así que nada, voy a brindar con este Viñalberdi 2015. Salud para todos, mucha fuerza y nuestro recuerdo desde aquí de España para todos ustedes y para nuestros amigos de B. Suárez. Salud y que nos veamos pronto.